Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de ayunar por cada nación. La Iglesia de Jesucristo fue repartida desde hace 21 siglos para estar trabajando en cada nación. Todas las naciones del planeta Tierra, más de 200 naciones, están cubiertas por la Iglesia cristiana. Estamos cubriendo la tierra con el propósito de bendecir la tierra. La Iglesia es el recurso de Dios para traer bendición a una nación. Por eso tenemos que saber la importancia de la Iglesia en la tierra. 3 funciones fundamentales para la Iglesia. Número 1 es estar orando. Número 2, estar predicando el Evangelio. Y número 3, estar recogiendo la cosecha. De otra manera, estar salvando las almas pecadoras. Es la función de la Iglesia aquí en la tierra. Así que Jesucristo es el modelo a seguir. Él es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. La Iglesia cristiana es la extensión del cielo en el planeta Tierra y Dios repartió la Iglesia en toda la tierra, en cada nación. Cuando Jesucristo dio la gran comisión hace 21 siglos de ir a predicar el Evangelio, esto fue allá en Israel. Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Eso está en el Evangelio de Mateo 28, 19. Es la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos en las naciones de la tierra. Y es lo que estamos haciendo todos los cristianos donde quiera que estamos viviendo. Así que hay una iglesia en cada nación. La Iglesia de México está orando por México. La Iglesia de Estados Unidos orando por Estados Unidos. La Iglesia de Guatemala orando por Guatemala. Cada cristiano en su respectivo territorio es responsable de su territorio y tenemos que orar, predicar y salvar a los pecadores de cada nación. Por eso tenemos que ir al modelo establecido por Jesucristo. Cristo mismo dijo acerca de predicar el Evangelio que teníamos que llevar las buenas nuevas del reino de Dios. El reino de Dios nada tiene que ver con el reino de lo humano o los sistemas de gobiernos humanos. Hoy en día se hablan de democracias y de tiranías, etcétera, o monarquías, pero nada de ello es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es el gobierno que viene del cielo, es el gobierno establecido por Jesucristo. Cristo vino a dar conocimiento del reino de Dios. El reino de Dios se establece confrontando la mentira del enemigo de la humanidad. Se le conoce como la serpiente antigua, Satanás o el diablo. A esto vino Jesucristo hace 21 siglos a deshacer las obras del diablo. Y la gran comisión dada por Jesucristo a la iglesia es la misma. Jesucristo dijo: a como me envió el Padre, yo les envío. Así que necesitamos saber que estamos aquí como cristianos, número 1, para orar por nuestras ciudades, orar por nuestras naciones, orar por la gente. Número 2, predicar el Evangelio del reino de Dios. Y número 3, salvar a los que oigan el Evangelio y crean en el Evangelio de Jesucristo. Es el trabajo de cada pastor en cada iglesia local, en una ciudad y en cada nación. Así que necesitamos orar y predicar, pero cuando hay dificultades para comunicarnos con el cielo a través de la oración, Dios estableció el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Técnicamente hablando, el ayuno es dejar de comer. Generalmente el cuerpo tiene que comer porque Dios diseñó y creó el cuerpo para la comida. A través de la comida viene la salud. Tenemos salud
Tenemos fuerzas y vigor en el cuerpo gracias a la comida. Todo esto Dios lo estableció. Así que Dios desde el principio creó la comida para el alimento del hombre. Dios estableció todo un diseño en el sistema digestivo de entrada, proceso, asimilación, salida. Dios establece todo ello. Así que todos los días tenemos que comer. Así que la comida es cosa normal. Pero cuando Dios manda ayunar, porque es un mandato de Dios, el ayuno es para que seamos sensibles a oír la palabra de Dios. La palabra es el alimento, no al cuerpo, sino a nuestro espíritu. El hombre es espíritu y tiene un alma habitando en el cuerpo. El cuerpo se alimenta de la comida física, lo que hacemos todos los días. Pero el ayuno es de dejar de alimentar el cuerpo un determinado tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios, las Escrituras, porque es a través de la palabra que nos fortalecemos en fe. La palabra nos alimenta nuestro espíritu y la enseñanza que vino a dar Jesucristo y es enseñanza en las Escrituras es que debemos tener fe, porque solamente en fe podemos confrontar al enemigo, a Satanás el diablo. Podemos resistir y hacer huir a Satanás de nuestras vidas, solamente por medio de la fe. Y la fe viene por medio de oír la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso, en un periodo de ayuno como el que estamos haciendo, que hoy termina en 3 días, hemos estado alimentándonos de la Biblia, alimentándonos de la palabra, alimentando nuestro espíritu para fortalecernos en fe, para que de esta manera podamos resistir toda tentación del enemigo y podamos hacer huir al enemigo. Por eso, cuando hay fe, podemos ejercer toda autoridad en el nombre de Jesús para reprender espíritus inmundos que perturban nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, perturban nuestras familias, perturban nuestras ciudades, perturban nuestros gobiernos. Así que hay que ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús en fe. Por eso tenemos que ayunar. El ayuno es el poder que se libera por medio del Espíritu Santo para que podamos entrar a una batalla espiritual contra el enemigo y salir victoriosos. Por eso hoy estamos terminando el ayuno de victoria, porque Jesucristo está de por medio en este ayuno. Cristo dijo, cuando estuvo en la tierra, cuando le preguntaron acerca del ayuno, los discípulos de Juan ayunaban, Juan el Bautista ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Y entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, porque yo estoy con ellos. Ellos se alimentan de mí. Jesucristo, el maestro de la palabra, alimentaba el espíritu de cada uno de sus discípulos. Pero llegará el momento, dijo Jesús, en que el esposo será quitado. Yo regresaré al cielo. Esto fue hace 21 siglos. Pero cuando eso suceda, empezará un tiempo para ayunar. Así que cuando estamos viviendo tiempos donde no estamos siendo sensibles a oír la voz de Dios o a creerle a Dios, es tiempo de ayunar. Hoy en día el enemigo está atacando nuestras naciones de la tierra, hay mucho materialismo, muchos están ligados al dinero, por eso están temerosos por todo lo que está ocurriendo en la economía mundial, porque hay amor al dinero y Dios dijo en su palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que Jesucristo dijo, el dinero no es la vida es Dios, y Dios se reveló y se manifestó en la persona de Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al cielo, nadie va a la presencia de Dios, si no es a través de mí. Por eso cuando estamos ayunando nos hacemos más sensibles a las cosas de Dios, a las cosas del cielo, y podemos entender mucho de lo que hoy está ocurriendo. Por eso hoy hablaremos de la importancia de ayunar por nuestras respectivas naciones. Damos gracias por las personas que se conectan con nosotros, a nuestra audiencia de Los Ángeles, California, y de otras ciudades que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales. Estamos llegando a otras naciones. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, vamos a partir que el ayuno es dejar de comer y también denota algo de como tristeza, ¿no? Es para que el cuerpo se pueda humillar ante Dios, reconocer, eso es humillarse, es reconocer el pecado, ahora sí que los errores y ir a Dios, eso es arrepentimiento, volver a Dios. Todas estas palabras tienen que ver con el ayuno, pero el ayuno no es ayuno si no se ora, si no clamamos a Dios, si no hay humillación, si no hay arrepentimiento, entonces no es ayuno. Entonces hablamos de que también es un ayuno fingido si no se hace. Por eso la importancia de ayunar correctamente, que lo más importante es buscar a Dios, y la iglesia es la institución más poderosa de Dios aquí en la tierra. Y cuando los gobiernos están fallando, cuando los gobiernos tampoco pueden hacer algo porque están siendo rebasados, ya sea por desastres de la naturaleza o por la violencia misma, es allí donde Dios puede intervenir. Y para que Dios intervenga, la iglesia se convierte en una portadora de Dios aquí en la tierra. Entre el cielo y la tierra es la iglesia la que tiene que interceder por su país, por su gobierno, así como un padre con sus hijos, ¿no? Si los hijos se están apartando de Dios, quiere decir que los padres tienen que hacer ajustes, quiere decir que los padres tienen que clamar al Señor, y Dios va a acudir en su ayuda si hay la disposición de hacerlo. Y así como los padres con los hijos, es también la iglesia, ¿no? Con su gobierno, con su tierra. Por eso la importancia de que la iglesia esté ayunando, esté orando al Señor para que Dios pueda intervenir en los asuntos de cada país. Dios determinó que a través de la oración Dios interviniera en los asuntos del hombre en la tierra. Dios creó la tierra para el hombre, pero para que Dios acuda a la necesidad del hombre, alguien se lo tiene que pedir en el planeta Tierra. Y solamente los que han creído en Jesucristo podemos orar, porque es a través del nombre de Jesucristo que Dios el Padre escucha la oración. Así que orar es hablar con Dios el Padre y pedirle la ayuda que necesitamos aquí en la tierra. Todos los que hoy somos cristianos, porque hemos creído en Cristo, formamos parte de la iglesia cristiana en cada ciudad, en cada nación. Y estamos viendo las señales establecidas en la profecía. Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, habló de los últimos tiempos y las señales como las que hoy estamos viviendo. Señales que tienen que ver con los desastres naturales, señales que tienen que ver con las lluvias torrenciales, inundaciones, señales que tienen que ver con terremotos, señales que tienen que ver con incendios, señales que tienen que ver con la violencia del ser humano. En la medida que avanza el tiempo, el ser humano apartado de Dios se hace más malo todavía, y la maldad se ejecuta con el prójimo. Por eso estamos viendo mucha maldad en el planeta Tierra. Son señales proféticas. Entonces, cuando la iglesia cristiana está viendo todo ello, es tiempo de comunicarse con el cielo.
a través de la oración. Pero como el enemigo está atacando intensamente ciudades y naciones y nuestros gobiernos, por eso tenemos que ayunar. El ayuno destruye toda oposición del enemigo a la oración. A través del ayuno se destruyen todas las fortalezas del enemigo y de esta manera podemos comunicarnos con el cielo para pedirle la ayuda. Cada ciudad tiene sus propios problemas. Cada nación también tiene sus propios problemas. Por eso Dios repartió la iglesia para que cada iglesia territorial, sea en una ciudad, sea en una nación, vea los problemas respectivos de ese territorio y poderse comunicar con el cielo. Estamos por eso cada inicio de mes aquí en La Voz de la Alianza convocando a un ayuno territorial. Cada quien en su ciudad, cada quien en su nación puede estar orando y ayunando. El ayuno es un ayuno que Dios ha determinado para destruir toda obra del enemigo en ciudades y en naciones. Por eso la iglesia cumple un papel fundamental en la tierra. Es la autoridad que Dios delegó a la iglesia en lo espiritual. Y cuando estamos ayunando, se libera el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder avanzar y poder ver la bendición que Dios quiere para cada ciudad, para cada nación. Pero dijiste algo, que el ayuno no es un acto ritual o religioso, no es nada más dejar de comer por comer, sino que hay que ser íntegros en el ayuno, hay que arrepentirse de todo pecado. Y eso está en Joel, en el libro de Joel, un libro profético. Allí Dios habla acerca del verdadero ayuno que Dios ha determinado. Joel 2:12, allí tenemos el requisito que Dios ha determinado para el ayuno. No es un ayuno religioso, no es un ayuno de moda, porque muchos ayunan hoy en día para bajar de peso, para ser más esbeltos, porque todo eso es un beneficio del ayuno, porque dejamos de comer, pero el ayuno tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con las obras que hay que deshacer del enemigo. Por eso Dios dice que debemos ayunar rasgando nuestros propios corazones, o sea, ser sinceros. Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad a la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Aquí dice Jehová solícito por su tierra. La tierra es de Dios. Este planeta Tierra fue creado por Dios. Pero alguien tiene que orar, alguien tiene que pedirle la ayuda a Dios. Y a través de la oración y el ayuno, Dios interviene. Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Porque el problema en la tierra es el pecado.
donde la gente está adorando otro Dios. La idolatría, han hecho de la naturaleza sus propios dioses. Han hecho hoy del dinero, el dinero es un dios para muchas personas. Han hecho del dinero su propio ídolo, su propio Dios. Y la Biblia dice que la codicia, la avaricia es como la idolatría. Y causa de todos los males es el amor al dinero. Así que la idolatría al dinero está trayendo problemas en el mundo entero, ciudades y naciones, y lo estamos viendo en este presente siglo XXI. Así que por eso, si estamos viendo todo lo que está ocurriendo, es la iglesia cristiana que tiene que orar y ayunar delante de Dios para pedirle perdón por la tierra. La Biblia habla, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, allí cuando Dios establece el primer templo, el templo que se construiría en la tierra, el primer templo que construyó Salomón. Dios estableció por qué se necesitaba ese templo. Aquí la Biblia habla en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 13. Aquí habla la condición por qué existe el templo en la tierra. El templo es el lugar de oración. El templo es para orar. Nosotros los cristianos generalmente decimos el fin de semana, voy a mi templo, voy al templo de Dios, voy a la casa de Dios, porque es la casa de oración. Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, primero fue al templo en Jerusalén. Y entonces Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. A través de la oración en el templo, en un templo local de una ciudad, se puede bendecir toda la tierra. Así que hay poder en el templo. Y Dios estableció todo ello. Y Dios dijo, estas son las señales. Cuando vean estas señales, es tiempo de orar en el templo para que cambien las circunstancias en la tierra, sea una ciudad, sea una nación o sea un gobierno, porque los gobiernos no están entrando a lo espiritual, sino ellos se mueven en lo natural. Y ellos no pueden entender por qué están ocurriendo todas estas cosas. Por eso muchos líderes políticos se hacen de asesores que tienen que ver con lo oculto. Todo esto es historia y la conocemos en la Biblia. Por ejemplo, Faraón. Faraón era un líder político, pero estaba rodeado de brujos y hechiceros, sus consejeros, sus asesores, porque a través del consejo él quería saber lo que iba a ocurrir en el futuro. Ellos tienen temor al futuro, entonces se rodean de personas que pueden darle cierto conocimiento que es equivocado acerca del futuro. Todo esto lo conocemos, por eso la Biblia en el Nuevo Testamento dice que debemos orar por nuestras autoridades para que el enemigo no tome ventaja en ellas. Así que la autoridad espiritual Dios la dio a la iglesia en la oración y en el ayuno. Y aquí Dios dijo, cuando vean estas señales es tiempo de orar. Segunda de Crónicas 7:13. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo. Estas son las causas de lo que está hoy ocurriendo en cuanto a lo que hoy conocemos como desastres naturales. Dios está cerrando los cielos. Cielos cerrados, entonces no hay bendición. No hay bendición, sino maldición sobre la tierra. Ausencia de la bendición de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de muchos calores, cielos cerrados. Cuando los cielos se cierran, entonces se intensifica el calor en la tierra. Hay sequía. Estamos viendo todo ello en muchas ciudades y en muchas naciones. Y donde hay sequía en el campo, no habrá alimento, no habrá comida.
Así que la tierra está siendo sacudida porque los cielos se han cerrado. Estamos viendo imágenes de las últimas que hemos conocido en cuanto al sacudimiento de la tierra. Esto fue en el terremoto de Birmania. Así que todo esto es noticia hoy en día, pero debemos saber que hay una causa. La causa está en el ser humano, cuando el ser humano está apartado de Dios. Así que Dios dijo: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, Dios está esperando la oración en humillación, en arrepentimiento de todo pecado, porque la causa es el pecado. Por eso las inundaciones, por eso los desastres naturales, por eso la violencia en ciudades y naciones, por eso tanta muerte, por eso las enfermedades. Todo esto es causa del pecado. Por eso Dios dice, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí está, Dios está esperando el arrepentimiento genuino, verdadero. Es lo que leímos en Joel: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Así que cuando estamos ayunando, hoy terminamos 3 días de ayuno. Han sido 3 días para haber estado en un arrepentimiento genuino y verdadero de nuestros pecados, llorando nuestros propios pecados, llorando los pecados de nuestras familias, llorando los pecados de nuestras propias iglesias, llorando los pecados de nuestros gobiernos, llorando los pecados de nuestra propia ciudad y de nuestra propia nación. Es la función sacerdotal que hace la iglesia hoy en día. Jesucristo comisionó a la iglesia para ser sacerdote aquí en la tierra. Jesucristo dijo en Apocalipsis, está ello, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios el Padre. El sacerdote tiene que ver con interceder a favor de la tierra. Pedimos perdón a Dios por los pecados de la tierra, y eso lo hacemos cuando estamos de manera especial ayunando. Por eso, cuando pedimos perdón, los cielos se abren y entonces Dios escucha la oración y empiezan a cambiarse las circunstancias en la tierra. Por eso es importante orar, ayunar. Jesucristo comenzaba su ministerio orando y después iba a predicar el evangelio de ciudad en ciudad. No podemos predicar el evangelio a menos que primero se haya orado y ayunado para destruir esas fortalezas que el diablo ha puesto sobre nuestras ciudades. Hemos estado ayunando 3 días y aquí está lo que el Espíritu Santo puso para este ayuno. Es un ayuno que hemos estado teniendo casi 1 año y lo seguimos teniendo porque estamos viendo cómo el enemigo sigue actuando con respecto a la muerte. Dice la Escritura en Isaías 25, del 7 al 9, que Dios va a destruir todo manto de muerte que está sobre las naciones, porque el diablo ha establecido un manto, una cobertura de muerte sobre cada nación. Hay sentencia de muerte por el pecado. Entonces hay una cubierta sobre cada nación, y a través del ayuno es lo que le pedimos a Dios, que Dios destruya la cubierta de muerte que está, en este caso particular, sobre nuestra nación, México. Pero si, amigo, amiga, tú estás viviendo en Estados Unidos, pide lo mismo para los Estados Unidos. Si vives en Guatemala, hay que pedir lo mismo para Guatemala, que Dios destruya las fortalezas que Satanás ha puesto sobre cada nación. Y de esta manera conceda Dios arrepentimiento y salvación a nuestras naciones en Jesucristo,
por medio de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso estamos ayunando conforme a las Escrituras. En Isaías 25 del 7 al 9 habla de este manto de muerte, pero Dios está esperando oír de la oración de la tierra y del ayuno. Hay un interés muy especial en cada nación acerca de tener una buena economía, y en los puntos que hemos estado orando, en el punto número 5 hemos orado para que la economía de nuestra nación se recupere rápidamente y haya nuevos y mejores empleos y salarios. El primer don que Dios dio al hombre es el trabajo. El trabajo viene de Dios, no viene de las empresas, no viene del hombre. El hombre, Dios lo ha bendecido para que pueda establecer negocios, empleos, trabajos, pero es Dios el que permite todo ello. Por eso, si alguien no tiene empleo, no tiene trabajo, hay que acudir a Dios, y Dios abre las puertas para un trabajo, para un negocio. Dios está abriendo el entendimiento a muchas personas para despertar ideas creativas. Lo vimos ahora cuando la pandemia, cuántas personas, sobre todo las mujeres, ellas empezaron a ver que podían trabajar haciendo repostería, y cuántas mujeres empezaron con ese trabajo casero y hoy ya tienen su propio negocio. El negocio ha crecido de la repostería. Otras mujeres empezaron a habilitar sus manos en cuanto a cómo arreglar el cabello, arreglar las uñas, arreglar el cuerpo, y hoy tienen sus salones de belleza. Todo esto Dios lo ha permitido, amigo, amiga, porque todo trabajo viene de Dios para que haya dinero o salario para comer, porque de Dios es la comida. Y toda persona que le agradece a Dios, ¿cómo le agradecemos a Dios? A través de los diezmos y las ofrendas. Por eso hay que enseñar. Si ya Dios te bendijo, te dio trabajo, te dio salario y tienes para comer, ahora de lo que recibes de Dios, de ese salario, aparta tu diezmo y tu ofrenda y entrégaselo a Dios para que nunca te falte, para que siempre haya trabajo, salario y tengas para comer. Así que Dios estableció la economía para los que crean en Él. Por eso tenemos que conocer de lo que está registrado en la Biblia, y hoy es un día donde estamos ya terminando este ayuno. Yo le llamo el ayuno de victoria, porque Dios es Dios de bendición a la tierra. Dios es Dios de salvación, de liberación, de sanidad, de prosperidad. En 3 de Juan 2 dice la Escritura: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Es la voluntad de Dios, que seamos prósperos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la prosperidad en lo espiritual, prosperidad en cuanto a la salud y prosperidad en cuanto a lo económico. Es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que conocer cuáles son las bendiciones que tenemos de Dios en las Escrituras. En el Salmo 2:8, Dios está esperando que le pidamos a Dios nuestras respectivas naciones. Si tú vives en una nación, sea en América, Europa, Asia, África, pídele a Dios tu propia nación. Para eso estás allí, para bendecir tu propia nación. Y desde allí bendice a otras naciones. Es lo que hacemos nosotros. Bendecimos primero a México porque Dios nos asignó este territorio para trabajar, México, pero de aquí estamos bendiciendo a Estados Unidos, a Guatemala, a otras naciones de América, y sobre todo estamos bendiciendo a la nación de Israel. Bendecimos a todas las naciones. No hay diferencia de parte de Dios
en las naciones. Dios ama a cada nación. Y la Biblia dice que un día las naciones estarán delante de Dios alabando y adorando al Señor Jesucristo cuando Él regrese. Por eso dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Sí, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Salmo 86:9 habla que todas las naciones que Dios ha creado, México es creación de Dios, Estados Unidos es creación de Dios, Rusia es creación de Dios, China es creación de Dios, todas las naciones asiáticas, africanas, los 5 continentes están integrados de naciones. Todas estas naciones fueron creadas por la mano de Dios y Dios nos permitió estar viviendo en un territorio para bendecir el territorio. Así que el Salmo 86:9 dice que un día todas las naciones irán delante de Dios. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¿Por qué Dios establece la iglesia en la tierra? Porque hay todavía una batalla que librar contra Satanás. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, pero está en la tierra todavía. Y la obra de Satanás es tentar al ser humano para que el ser humano cometa pecado. El pecado que comete un ser humano le da derecho legal a Satanás y por eso pasa a ser esclavo del diablo. Para esto está la iglesia, para liberar a los esclavos del diablo. Estamos aquí para deshacer las obras del diablo y arrebatar esas almas del enemigo y trasladarlas a Jesucristo. Por eso tenemos que orar y ayunar para liberar el poder de Dios y poder estar haciendo guerra espiritual. En Isaías 24, del 5 al 6, habla allí la palabra de Dios, cómo la tierra se contaminó por el pecado de la idolatría, el pecado de la fornicación. El diablo sabe que la debilidad del ser humano está en el sexo y es allí donde ataca hombres y mujeres, la fornicación. Y cuando ya están casados, el adulterio. Y cuando llega la fornicación o el adulterio, se contamina el cuerpo humano, porque son espíritus que entran al cuerpo. Entonces empiezan su obra destructiva esos espíritus. Por eso vemos muchas familias destruidas, matrimonios que se separan, hijos que están desamparados. Es la obra destructiva del enemigo. Para eso Dios estableció la iglesia y estableció a sus ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para enseñar cuál es el camino al cielo y cómo confrontar al enemigo. De eso se trata, ir a la iglesia para ser enseñados, adiestrados. La iglesia no es más que una universidad del Espíritu Santo donde somos adiestrados y enseñados para librar la batalla en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en nuestras ciudades. Así que el que tiene conocimiento de la palabra de Dios podrá librar las batallas en victoria. Dice allí en Isaías 24, del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. El pecado llama a la muerte. Donde hay pecado, habrá mucha muerte. La muerte puede llegar de diversas maneras. Una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, puede llegar por un
un acto violento, puede llegar por una tragedia, puede llegar de muchas maneras la muerte. Por eso Dios estableció la iglesia para confrontar todo espíritu de muerte aquí en la tierra. La Biblia dice que la muerte es un enemigo y hasta lo último estaremos luchando contra la muerte. Así que todos los días hay que estar reprendiendo este espíritu. Vayamos a la enseñanza que está en 1 Corintios capítulo 15. Allí la Biblia nos enseña de la resurrección de Cristo. Nosotros predicamos la vida resucitada de Cristo. Cristo resucitó venciendo a la muerte. Es el poder de conocimiento que debemos tener para librar la batalla contra los espíritus de muerte. En 1 Corintios capítulo 15 está hablando de la diferencia que hay entre Adán y Cristo. En Adán hemos nacido todos, pero con sentencia de muerte por el pecado de Adán. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, entramos a la victoria de Dios. Es lo que dice aquí, versículo 20, 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso habla del rapto de la iglesia cuando seremos transformados los que quedemos en vida, pero los muertos en Cristo van a resucitar. Así que hay promesa de resurrección. Sigamos leyendo versículos 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer o el último enemigo a ser destruido en la tierra es la muerte. Así que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, tiene como enemigo a la muerte, que es un espíritu territorial que hay que estar reprendiendo hasta que regrese Jesucristo. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 15 dice la Biblia, versículo, vamos a leer del 53 en adelante. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Habla del cuerpo humano que hoy tenemos, es un cuerpo corruptible por el pecado. Pero un día este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Es la promesa que Dios ha dado en el regreso de Jesucristo por la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible, inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que debemos estar estudiando la Biblia en estos días del ayuno porque alimentamos nuestro espíritu. Alimentamos nuestro espíritu con la verdad que viene del cielo, la verdad de Dios. Porque aquí en la tierra hay un contaminante de la verdad. Se le llama Satanás, el diablo, el mentiroso. Todo lo que habla el diablo es mentira. Y con la mentira engaña y establece escenarios ficticios. Está estableciendo su propia cultura de muerte. Y muchas personas
están viviendo en esa cultura de muerte, esa cultura que se establece desde la familia, esa cultura que se establece en ciudades y naciones. Hemos conocido de tradiciones y costumbres de nuestros pueblos y cuántas personas viven con miedo y temor. Por eso a esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, y por eso Dios nos llama al ayuno, porque cuando estamos librando batallas contra el mentiroso, la mentira y el engaño, entonces necesitamos afirmarnos en la verdad. Y solamente cuando ayunamos, porque cuando ayunamos dejamos de alimentar el cuerpo para alimentar nuestro espíritu con la verdad de Dios. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres de todo engaño. Dios ama nuestras ciudades y naciones, y siempre hablamos de una nación que Dios bendijo, la nación de Nínive. Nínive, un estado, una ciudad-estado que fue bendecida por Dios. Una ciudad que estaba bajo el ataque del diablo en idolatría, en prácticas de hechicería, en adulterio, fornicación y en mucho derramamiento de sangre. Entonces Dios mandó al profeta a predicar arrepentimiento, el profeta Jonás. Y Jonás fue a predicar a Nínive, y la Biblia dice que ellos oyeron al profeta, se arrepintieron de sus pecados, y el mismo rey, el rey de Nínive, la autoridad de Nínive, convocó a la oración y al ayuno en arrepentimiento de todo pecado. Sí, Nínive era la capital del imperio de Asiria. Era una de las ciudades más importantes, de las más antiguas también, que aquí nos dice la Biblia, ¿no?, en Jonás, que habían 120,000 personas en aquel tiempo, así que eran bastante gente para aquel entonces. Y nos dice también que Jonás prácticamente invirtió 3 días predicando la palabra de Dios, por lo cual nos dice que la ciudad era extremadamente grande. 3 días es lo que tardó Jonás, pero en esos 3 días es lo que tardó también en convencerse el rey de arrepentirse, y todo el pueblo le siguió. Y lo más sobresaliente es que no solamente ayunó el rey, sino también ayunaron las mujeres, los niños, los bebés, los animales, todos ayunaron por parejo, aunque no sabían a quién estaban ayunando, pero lo hicieron, ¿no? Y se arrepintieron de su maldad, de su pecado, y acudieron a Dios, y Dios, al ver lo que hizo Nínive, entonces les quitó el juicio que iban a tener, y no sucedió nada, porque toda una ciudad se puso de acuerdo, desde el rey, que es el mayor, hasta el menor, y entonces por eso Dios suspendió el juicio. Sí, porque Dios había determinado que a través del ayuno había que rasgar el corazón en sinceridad, como lo hizo Nínive. Hemos leído que Dios demanda que debemos abrir nuestros corazones delante de Dios en sinceridad, ser sinceros delante de Dios, no hablar hipocresía, no estar tratando de engañar a Dios. A Dios nadie le engaña, Dios conoce el corazón. Y cuando Nínive se arrepintió de todo pecado, el rey, convocando a este ayuno a la voz del profeta Jonás, entonces Dios miró el corazón de cada persona, de cada niño, adolescente, joven, adulto, anciano, y vio la sinceridad de su corazón. Y dice la Biblia, versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios desistió del juicio de destrucción que vendría sobre Nínive. Cada ciudad, cada nación está bajo sentencia de muerte por el pecado de los moradores de ese territorio. Pero cuando hay oración y ayuno en arrepentimiento de todo pecado y se convierten a Dios,
Dios perdona esa ciudad, esa nación. Es el propósito del ayuno que estamos haciendo y estamos terminando hoy 3 días de estar orando por nuestra tierra. Y cada inicio de mes estamos orando y ayunando por nuestras ciudades y naciones. Que Dios tenga misericordia de todas nuestras ciudades y naciones. Dios le dijo a Jonás, capítulo 4, versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios tiene misericordia de nuestras ciudades, por muy ateas que sean nuestras ciudades o nuestras naciones, por muy rebeldes a Dios que sean nuestras ciudades y naciones. Dios tiene piedad y misericordia de cada ciudad y de cada nación. Por eso la iglesia debe estar fluyendo en el amor de Cristo, orando y ayunando, pidiendo perdón a Dios por cada lugar. Amigo y amiga, es bueno arrepentirse y venir a los pies de Cristo. ¿Lo quieres hacer? Solamente tienes que decirle al Señor Jesucristo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador, creyendo que tu sangre que derramaste en la cruz me limpia de todo pecado. Me declaro hijo de Dios. Amén y amén. De esta manera has pasado de muerte a vida espiritual. Hay que ir a una iglesia con un pastor para ser enseñado en la Biblia. Sigamos estudiando de la Biblia porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de cumplimiento profético. Todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero y lo que va a ocurrir todavía tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos, tiene que ver con el regreso mismo de Jesucristo. Cristo prometió regresar. El que vive una vida de oración y ayuno es sensible a las cosas de Dios. Dios ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos conocer acerca de lo que está pasando hoy y lo que vendrá mañana. Oremos y ayunemos. Esperamos que las bendiciones les hayan alcanzado. Sigan con nosotros en nuestras redes. Gracias por haber estado en este programa y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Muchas bendiciones.